Mi nombre es Laura Sofía Sierra. Yo soy residente de segundo año del programa de especialización en anestesiología de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y hoy quiero hablarles sobre un tema que cada vez cobra más relevancia en nuestra práctica, que vendrían siendo las complicaciones en cirugía plástica. Y pues más que enfocarnos únicamente en las complicaciones como eventos aislados, la idea de esta conferencia es entender cómo podemos anticiparlas, eh, prevenirlas y cuando ocurren poder reconocerlas y manejarlas oportunamente, pues para de esa manera poder mejorar los desenlaces de nuestros pacientes. Quisiera expresar un agradecimiento especial a mi tutor, el doctor Juan Carlos Díaz Moreno, por su orientación, su apoyo y su acompañamiento durante la preparación de este trabajo. Entonces, en cirugía plástica, pues la técnica es importante, pero pues no es lo que realmente define el desenlace de un paciente. Cuando revisamos los casos de complicaciones graves, encontramos que la mayoría se van a relacionar con problemas de seguridad perioperatoria. Entre ellas, pues podríamos encontrar la falta de monitoreo, decisiones clínicas que pueden llegar a ser tardías o entornos poco preparados para reconocer y tratar complicaciones. Por eso, pues esta conferencia se va a enfocar en algo fundamental y es cómo podemos mejorar la seguridad para evitar que un procedimiento electivo pues termine en una tragedia. Esta presentación pues se va a dividir en 6 secciones. Primero, pues vamos a empezar con el contexto general de la cirugía plástica estética y por qué a pesar de realizarse en pacientes sanos, pues puede asociarse a complicaciones graves. Luego abordaremos las principales causas de mortalidad, distinguiendo entre complicaciones sistémicas y aquellas propias de los procedimientos. Y finalmente cerraremos con conclusiones prácticas orientadas a la prevención y la seguridad perioperatoria. Entonces, como introducción, tenemos que la cirugía plástica pues ha experimentado un crecimiento sostenido a nivel mundial. Esto ha sido principalmente por avances tecnológicos, una mayor aceptación social y un aumento de la demanda de procedimientos corporales y mamarios. A diferencia de otras cirugías, pues estos procedimientos suelen realizarse en pacientes que son aparentemente sanos, lo que puede generar una falsa sensación de un bajo riesgo. Sin embargo, existen complicaciones potencialmente fatales que requieren una evaluación rigurosa y una planificación anestésica más a fondo. En los últimos años han aumentado las noticias y reportes de eventos adversos graves relacionados con procedimientos estéticos. Estos casos han generado preocupación desde el sector público y han puesto en evidencia problemas como procedimientos realizados en centros que pueden llegar a ser no habilitados, cirugías por personal no especializado o no capacitado y una falta de monitoreo avanzado. Datos de medicina legal, esto es del 2016. Ellos nos mostraron un aumento significativo de las muertes asociadas a la cirugía estética. Este número es alrededor del 130% y las ciudades con mayor número reportados en este artículo son Medellín, Cali y Bogotá. Un hallazgo que preocupa y llama la atención fue que muchos de estos procedimientos eran realizados por personas sin entrenamiento o en establecimientos, en su defecto, pues no autorizados, lo que pues esto va a incrementar de manera notable el riesgo de presentar eventos adversos graves. Este es un estudio realizado en medicina legal aquí en la ciudad de Cali, donde se analizaron las muertes asociadas a la cirugía estética entre el año 98 y 2020. La edad promedio de los pacientes incluidos pues, en este estudio fue de 38 años y el sobrepeso fue una comorbilidad frecuente entre las pacientes. La lipoinyección fue uno de los procedimientos más asociados con la mortalidad y lo que de verdad llama la atención es que cerca del 69% de los pacientes se había sometido a más de un procedimiento o lo que llamamos aquí coloquialmente a los combos. La principal causa de muerte pues fue la embolia pulmonar y la mayoría de los pacientes fallecieron dentro de las primeras 24 horas. Vamos a partir de un escenario real y reciente. Este es un caso clínico. Es una mujer de 29 años, ASA 1, programada para liposucción abdominal con lipoinyección glútea bilateral. Eh, la anestesia propuesta es anestesia general, la monitoría es básica y el tiempo quirúrgico estimado es de 4 horas.
Este es el perfil típico que ¿Y solemos esto sí considerar es de bajo picón? riesgo, eh, anestésico y quirúrgico, ya que se trata pues de una paciente joven, sin comorbilidades aparentes y sometida a un procedimiento electivo en condiciones controladas. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Entonces, durante la primera parte del procedimiento, todo ocurre de manera estable, los parámetros ventilatorios y hemodinámicos son normales, y a lo largo de la presentación, pues iremos retomando este caso, por lo que los invito a conservar estos datos en mente para analizar su evolución, pues conforme vayamos avanzando en la exposición. Entonces, las complicaciones en cirugía plástica pueden dividirse en dos grupos. Las sistémicas son aquellas que comprometen órganos que vendrían siendo, por ejemplo, el tromboembolismo, el edema pulmonar, el embolismo graso o la toxicidad por anestésicos locales. Y las complicaciones específicas pues van a depender directamente de la técnica quirúrgica realizada. Y esta clasificación lo que nos va a ayudar a permitir son anticipar riesgos específicos y asimismo a poder enfocar la prevención. Existe mucha literatura sobre las complicaciones de la cirugía plástica, pero más desde el punto de vista del cirujano o quirúrgico, pero especialmente en esta conferencia, pues que está dirigido a anestesiólogos, residentes, estudiantes, pues vale la pena enfatizar también cuáles son las complicaciones que pasan primero por las manos y por el monitor del anestesiólogo. Esta fue una frase que me compartió mi tutor, el doctor Díaz, que me pareció muy interesante y por eso la traigo a colación, que él me dice lo siguiente: por eso el anestesiólogo suele ser el primero en detectar que algo está empezando a ir mal, incluso antes de que el problema sea evidente para el resto del equipo quirúrgico. Entonces, vamos a empezar por el tromboembolismo pulmonar y tenemos que es la principal causa de muerte en cirugía plástica estética, especialmente en procedimientos del contorno corporal y o combinados. Este se origina principalmente por la migración de trombos provenientes de las venas de los miembros inferiores y va a migrar hacia la circulación pulmonar, generando de manera secundaria pues una obstrucción vascular aguda y una sobrecarga del ventrículo derecho. En el contexto quirúrgico ambulatorio, pues muchos eventos de esto, y es lo que preocupa, ocurren fuera del hospital cuando ya hemos dado egreso a las pacientes, lo que dificulta que el diagnóstico sea precoz y esto va a aumentar de manera considerable la letalidad. Entre las causas de muertes reportadas, pues vemos que el tromboembolismo pulmonar destaca ampliamente sobre todas las demás causas de mortalidad en las pacientes, pues en este contexto, seguido a distancia por eventos cardiovasculares, complicaciones respiratorias y otras reacciones farmacológicas asociadas a la anestesia. Vemos que aunque la incidencia global parece baja, los estudios nos dicen que es alrededor del 0.09 al 1.35%, pues presenta una elevada mortalidad. La principal fuente del émbolo suele ser, como lo decía ahorita, una trombosis venosa profunda. De hecho, pues hasta 2/3 de los casos pueden no presentar síntomas previos y cuando se manifiestan clínicamente, pues ya una proporción significativa que la literatura nos dice que es alrededor del 10% va a fallecer en la primera hora. Entre el 70 y el 80% de los pacientes tienen esta evidencia de la trombosis venosa profunda asociada. El periodo de mayor riesgo se sitúa entre el tercer y el séptimo día posoperatorio. ¿Por qué? Porque coincide con la fase de hipercoagulabilidad y disminución de la movilidad y en especial, pues esto llama en especial atención, que es cuando las pacientes ya no están en vigilancia directa. El riesgo tromboembólico pues va a depender de la suma de factores del paciente y del procedimiento. En cirugía plástica pues destacan especialmente que tanto la obesidad de su paciente, la edad de su paciente, las comorbilidades cardiometabólicas y el uso, por ejemplo, de anticonceptivos o terapia de reemplazo hormonal son relacionados, pues son factores de riesgo relacionados con la enfermedad tromboembólica. Y desde el punto de vista quirúrgico, pues los procedimientos combinados, las cirugías prolongadas, se dice que las cirugías de más de 3 horas pues ya nos aumentan de manera notable el riesgo de presentar un evento tromboembólico. Los grandes volúmenes de liposucción y la anestesia general pues incrementan de forma significativa el riesgo. Y pues en ese orden de ideas, pues entre más factores coincidan, mayor va a ser el riesgo acumulado. La única forma eficaz, y por eso es que he recalcado tanto sobre esto, de prevenir el tromboembolismo es identificar el riesgo previo a la cirugía.
Para ello, pues vamos a contar con escalas validadas como el Caprini, el IMPROVE y las recomendadas por el ACCP, que nos permiten clasificar a los pacientes y orientar la profilaxis. Vamos a ampliar un poquito más la Caprini porque es la que está verdaderamente validada y adaptada a cirugía plástica. Entonces, la cirugía plástica de por sí se considera como cirugía mayor, por lo que veíamos en la charla anterior, que es porque son cirugías prolongadas, son cirugías que son cruentas, muchas se asocian a varios procedimientos en el mismo acto quirúrgico. Entonces, esto implica que prácticamente todos los pacientes de entrada deben recibir al menos o deben ir al menos con una tromboprofilaxis mecánica. Además, pues factores clínicos como antecedentes de trombosis, el embarazo reciente, pacientes de pronto con antecedente de neoplasia, aquellas que utilizan la terapia de reemplazo hormonal o aquellas que tengan obesidad, pues van a aumentar progresivamente el puntaje total de la escala. Entonces, el objetivo es cuantificar el riesgo de forma objetiva y no basarse solamente en la impresión clínica cuando nosotros valoremos a las pacientes previas a ser llevadas al procedimiento. Con el puntaje de riesgo, pues esto nos permite orientar la profilaxis tromboembólica. Esto es especialmente relevante durante los primeros días del posoperatorio, que como veíamos ahorita, es el periodo de mayor riesgo. Es una escala que es fácil de aplicar en la práctica clínica, permite calcular el puntaje total y este puntaje total lo que nos va a permitir es clasificar el riesgo de presentar eventos tromboembólicos en 4 categorías: bajo, moderado, alto y muy alto. En pacientes de bajo riesgo, pues lo que se va a priorizar es la deambulación temprana y las medidas mecánicas básicas. El riesgo moderado ya requiere añadir una compresión neumática intermitente o unas medidas de compresión, considerando pues heparina bajo peso molecular según el contexto y lo que nosotros individualicemos de nuestros pacientes. En riesgo alto se considera profilaxis farmacológica sistémica con heparinas de bajo peso molecular o fondaparinux, además de medidas mecánicas. Y los pacientes ya de muy alto riesgo, pues ya ellos van a requerir esquemas intensificados de mayor duración de profilaxis. Hay alguna literatura que nos dice 10 días, otra 14 y otras incluso se van hasta los 60 días postoperatorios, pues dependiendo del caso de nuestra paciente. Lo que hay que hacer es vigilar, tener una vigilancia estrecha del sangrado y de los eventos tromboembólicos. Entonces, por ejemplo, en la cirugía estética combinada, entonces, por ejemplo, en especialmente los pacientes que vienen a liposucción asociada a abdominoplastia, pues ya van a superar rápidamente los 3 puntos y se clasifican como alto riesgo independientemente de los factores personales que tenga cada uno de los pacientes. Entonces, el miedo al hematoma es la razón número uno, por lo cual algunas personas, algunas prácticas, alguna literatura nos dice que no deberíamos usar la profilaxis. La evidencia dice que la profilaxis iniciada después de 6 a 8 horas en el posoperatorio no aumenta la incidencia de presentar hematomas significativos. Y por el contrario, pues el impacto es que reduce la incidencia de TBP en un 85% y de tromboembolismo pulmonar fatal en un 95%. Entonces aquí vemos que es necesario que nosotros en la valoración preoperatoria pues tengamos en cuenta estos riesgos para asimismo poder individualizar la tromboprofilaxis que nuestros pacientes pues requieran. Las guías nacionales y diferentes documentos adaptan estos modelos a los contextos locales. Para de esa manera, pues poder facilitar la toma de decisiones prácticas. Entonces, esta, por ejemplo, es la escala que nos propone la SCARE. También, pues, sitúa a los pacientes entre los riesgos diferentes y este es como el algoritmo de manejo. Entonces, dependiendo del riesgo, pues van a sugerir una deambulación temprana o las medidas de compresión o considere las heparinas de bajo peso molecular. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice en las guías nacionales, nos dicen que el paciente de muy alto riesgo, pues se va a beneficiar del uso de heparina de bajo peso molecular por 10 a 14 días. Entonces, pues depende, individualizamos a los pacientes, depende de su procedimiento, de sus otras comorbilidades. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por deambulación precoz? Entonces, esta es una de las intervenciones más efectivas y seguras para prevenir la trombosis venosa profunda. ¿Qué nos dicen y qué nos recomiendan? ¿Y qué debemos nosotros recomendarle a los pacientes? Entonces, se recomienda que el paciente camine al menos por 15 minutos, 2 veces al día, desde el posoperatorio temprano, siempre que la condición de la paciente lo permita.
Entonces, esta medida pues favorece el retorno venoso y va a reducir la éstasis sanguínea, disminuyendo pues significativamente el riesgo de presentar un evento tromboembólico. Entonces, por ejemplo, aquí hablando de los beneficios de la anestesia epidural en este tipo de pacientes, es que esto es bien interesante porque incluso durante el procedimiento, pues con la anestesia epidural, el paciente no necesariamente va a presentar un bloqueo motor completo y en muchos casos los pacientes van a conservar cierto grado de movilidad de las extremidades inferiores. Entonces, esto pues primero nos va a favorecer el retorno venoso. Sin embargo, pues esto no reemplaza en absoluto el uso de las medias de compresión neumática intermitente, que estas siguen siendo fundamentales para la prevención de los eventos tromboembólicos. Además, la anestesia epidural pues ofrece un excelente control del dolor posoperatorio y esto en cirugía plástica y en muchas otras cirugías, pues lo que va a permitir es facilitar la movilización más temprana del paciente, que es uno de los factores más importantes para reducir las complicaciones. Sin embargo, pues para que esto sea posible es indispensable que el paciente tenga un adecuado control del dolor y que los efectos pues también residuales de los anestésicos no interfieran con su capacidad de movilizarse. Un paciente con dolor no camina y un paciente que camina pues se complica mucho menos. Entonces, por eso uno de los objetivos centrales en este tipo de cirugía debería ser lograr pues que el paciente pueda levantarse y caminar incluso el mismo día del procedimiento cuando las condiciones clínicas pues claramente se lo permitan. En cirugía estética pues es más frecuente que los pacientes viajen largas distancias para poder operarse. Entonces es importante que durante la valoración preoperatoria pues preguntemos inicialmente cuánto tiempo estuvo el paciente en su último viaje, cuánto tiempo estuvo inmóvil, si existen otros factores de riesgo trombótico. El problema pues aparece especial y el problema y también debemos tener muy en cuenta en el postoperatorio, ya que los vuelos prolongados aumentan pues significativamente el riesgo tromboembólico. Por eso se recomienda a los pacientes evitar vuelos prolongados, es decir, de 4 a 6 horas o más, o los vuelos internacionales durante las primeras semanas. Sin embargo, pues en la práctica clínica esto no es tan posible porque pues los pacientes, así como llegan, se operan, se quieren ir lo más pronto posible. Entonces, en ese orden de ideas, si el viaje es inevitable, se debe ser muy enfático y se debe indicar la deambulación, las medidas de compresión, una buena hidratación y en alguna literatura, de hecho, llegan a recomendar considerar una dosis adicional de profilaxis farmacológica. Es decir, si el paciente ya se beneficiaba de tromboprofilaxis farmacológica, pues dele una dosis adicional. O si no tenía, entonces, pues antes del viaje ponerle una dosis de la tromboprofilaxis farmacológica. A diferencia de lo que algunos pacientes piensan, el ASA no es una estrategia efectiva para prevenir los eventos tromboembólicos venosos en este contexto. Su uso no sustituye las medidas profilácticas recomendadas y puede incrementar, de hecho, el riesgo de sangrado. Entonces, por ello, no se recomienda como profilaxis rutinaria, al menos en cirugía plástica y en el tema que nosotros estamos tratando. Continuando, vamos a hablar del síndrome del embolismo graso asociado a la lipoinyección glútea. Y este representa una de las complicaciones más graves en la cirugía estética. Puede presentarse de forma intraoperatoria o en las primeras horas del posoperatorio inmediato. Su mortalidad es elevada debido a que se presenta una obstrucción vascular pulmonar que generalmente es masiva y la disfunción hemodinámica secundaria que también se presenta a raíz de esto. Las estadísticas reportan una incidencia que puede llegar a parecer que es baja, pero las consecuencias son potencialmente catastróficas. El hallazgo clave es que el riesgo no depende solamente del volumen inyectado por el cirujano, sino que también la técnica del cirujano. Entonces, por ejemplo, la inyección profunda intramuscular aumenta marcadamente el riesgo de presentar una embolia grasa, especialmente cuando la cánula va dirigida hacia abajo. Por el contrario, la inyección superficial o en plano subcutáneo pues muestra un efecto protector significativo. Este es un estudio realizado en unos centros de cirugía plástica en Guadalajara y en Colombia. Este se trata de un análisis retrospectivo de casos fatales basado principalmente en reportes forenses y en hallazgos de autopsia. El enfoque de este artículo no es teórico, sino que busca reconstruir el mecanismo real de muerte
a partir de la anatomía del sitio de inyección y la ruta de embolización. Entonces, el objetivo central es identificar los qué detalles técnicos se convierten en eventos catastróficos para de esa manera poder transformar la técnica en una práctica más segura. Entonces, el hallazgo repetido en todas las autopsias pues llama la atención porque evidenciaron grasa macroscópica dentro de las venas glúteas profundas. Esto confirma que pues como que este hallazgo pues es por una entrada directa de grasa al sistema venoso y no como en alguna literatura está relatado que podría estar en relación con un fenómeno inflamatorio tardío. Entonces, en la mayoría de los casos, la causa final fue una embolia grasa pulmonar masiva con un colapso hemodinámico secundario y el mensaje claro es que existe evidencia directa de inyección intramuscular o subfacial como evento disparador. El mecanismo propuesto en cuanto a la fisiopatología integra tres pasos pues principalmente que ocurren en cuestión de segundos. El primero es una disrupción vascular en planos profundos que va a abrir una comunicación con venas de gran calibre. Segundo, pues la dinámica de presión negativa intratorácica y el retorno venoso van a favorecer como un efecto de succión que va a facilitar la aspiración del tejido adiposo ya hacia la circulación venosa y posteriormente hacia las cavidades derechas del corazón. Tercero, ese ingreso masivo de grasa pues va a migrar rápidamente hacia la circulación pulmonar y va a generar de forma secundaria una obstrucción aguda, hipoxemia severa y ya la inestabilidad hemodinámica inmediata que va a presentar nuestros pacientes. La regla de oro de seguridad es simple y es no negociable, es nunca inyectar en el plano muscular. Claramente, pues esto no depende directamente de nosotros, pero ahí es donde nos recomiendan y esto pues es como principalmente para eso es estar pendiente del cirujano durante el procedimiento y especialmente en estos puntos críticos de la cirugía. Entonces, el objetivo siempre va a ser mantenerse estrictamente en el plano subcutáneo por encima del músculo y lejos, en ese orden de ideas, de los grandes vasos. Esto reduce la probabilidad de la lesión venosa directa y limita el riesgo de la embolización masiva. En términos prácticos, pues la seguridad depende más del plano anatómico en donde se inyecta y la trayectoria de la cánula que del volumen total que se le vaya a infiltrar a los pacientes. Entonces, el glúteo tiene una realidad anatómica y es que no ofrece una zona intramuscular que sea segura. La variabilidad interindividual, la cercanía de los vasos profundos y la posibilidad de trayectorias inadvertidas de la cánula, pues pueden hacer que este plano muscular sea inherentemente peligroso. Entonces, por eso cuando se habla de prevención real, no se trata de una técnica, pues sea más cuidadoso si va a inyectar ahí o intente meterse por aquí por el otro lado, cuando estamos hablando del músculo, sino que es evitar completamente ese plano. Entonces, pues aquí vamos a continuar con el caso. Entonces se observa cómo la recolección de grasa aspirada mediante un sistema, estos son sistemas de recolección de alto volumen, pues son almacenados en estos recipientes que son estériles para su posterior procesamiento y reinyección. Lo repito otra vez. Y ya pues en este video logramos ver la técnica de la lipotransferencia en la región glútea y nos permite comprender la relación entre la profundidad de la cánula y el riesgo vascular. Entonces observarán cómo la orientación y el plano de la inyección pues van a determinar la seguridad del procedimiento. Entonces aquí en este caso en particular que estamos tocando el día de hoy, pues entonces esta paciente durante el intraoperatorio pues el procedimiento transcurre aparentemente sin incidentes mayores durante las primeras horas, tampoco nos reportan sangrado significativo ni dificultades técnicas relevantes. Ahorita más adelante vamos a seguir con el caso. Entonces, el aumento de las muertes asociadas a la hipoinyección glútea llevó a intervenciones regulatorias, como por ejemplo en Florida, en Estados Unidos, donde desde el 2019 se estableció como obligatorio aplicar la grasa exclusivamente fuera del plano muscular. Entonces, aquí vemos que no es una recomendación inherentemente técnica, sino que ya representa un estándar legal
que está orientado a reducir la mortalidad. Las principales sociedades de cirugía plástica, pues ellos también emitieron una declaración conjunta centrada en seguridad del paciente. Y entre sus recomendaciones destacan la certificación adecuada del cirujano y promueven también el uso de ultrasonido en tiempo real para verificar la localización de la cánula antes de la inyección. Entonces, el ultrasonido nos va a permitir o le va a permitir al cirujano identificar con precisión cuál es el límite entre la fascia glútea y diferenciar el plano subcutáneo del muscular. Esto va a guiar o se predice pues que esto sean las prácticas a futuro que guíen en tiempo real la posición de la punta de la cánula antes de infiltrar. Entonces, de esta manera se va a reducir el riesgo de lesión inadvertida en estructuras vasculares profundas. Entonces, estos son ciertos protocolos técnicos de seguridad que también van más como hacia el cirujano. Entonces, por ejemplo, el uso de cánulas rígidas de mayor diámetro y con un solo orificio va a disminuir la probabilidad de una disrupción vascular. La inyección a baja presión y con orientación hacia superior, alejándose de la pelvis, va a limitar también la entrada a los planos profundos. También es fundamental evitar la flexión de la cánula, ya que esta misma flexión pues puede desviar la trayectoria hacia zonas peligrosas. También nos proponen, por ejemplo, la posición de navaja o de jackknife, pues lo que va a producir es una flexión de la cadera y modificaciones anatómicas que son nombradas en la literatura como favorables. Entonces, lo que se ha descrito es que con esta posición se reduce el calibre de la vena glútea inferior alrededor del 27%, y lo que va a generar es una expansión de este espacio subcutáneo que va a estar disponible para la inyección de grasa. Estas condiciones pues claramente van a disminuir la probabilidad de la lesión venosa directa. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a sospechar y a diagnosticar esta entidad? Entonces, con la caída súbita de la saturación, de la capnografía, esto debe asumirse como embolia grasa hasta demostrar lo contrario. Entonces, puede acompañarse también el cuadro de arritmias, por ejemplo, hay un aumento de la presión de la vía aérea si tenemos al paciente intubado, signos de perfusión deficientes, compromiso de la hemodinamia. Se recomienda siempre complementar con una gasometría arterial y en caso de que esté disponible, pues también podríamos usar el ecocardiograma intraoperatorio para evaluar la disfunción aguda del ventrículo derecho. El objetivo pues de esto no es como confirmar por curiosidad, sino guiar el soporte avanzado y anticipar el deterioro en nuestros pacientes. Con esto, pues, o sea, con la embolia grasa no existe un tratamiento específico. El enfoque es un soporte intensivo y una preparación inmediata para trasladar el paciente a una UCI con un plan hemodinámico y ventilatorio que a veces no puede llegar a ser tan claro. Entonces, estos casos, esta entidad pues se produce frecuentemente durante la inyección de grasa profunda, pero pues no siempre coincide con este momento. Entonces, ante la sospecha clínica, el primer paso siempre va a ser detener de inmediato la inyección o el procedimiento, es decir, vamos a cortar la fuente. En paralelo, pues vamos a iniciar el manejo ABC agresivo con FIO2 al 100%, ventilación controlada, reclutamiento alveolar si es necesario, y también el soporte hemodinámico debe ser temprano. Si el paciente requiere fluidos, conos sin vasopresores, la prioridad siempre pues va a ser sostener la oxigenación y la perfusión de nuestros pacientes. En estos escenarios en particular, incluso las maniobras agresivas de soporte a veces pueden resultar insuficientes y el manejo se puede volver extremadamente complejo para todo el equipo. ¿Qué dicen los cirujanos sobre esto? Esto es un estudio que fueron unas encuestas a cirujanos plásticos que revelan que los eventos de embolia grasa no son pues algo tan excepcional. Aproximadamente 1 de cada 10 cirujanos plásticos reportó haber presenciado algún episodio de embolia grasa durante su práctica médica. Incluso se documentan eventos fatales en una proporción pues menor que vendría siendo el 3%. Eh, y pues lo que dice el estudio es que estos eventos no muestran una correlación clara con la experiencia del cirujano, sino que esto sugiere más un riesgo que depende de factores anatómicos y técnicos que de la pericia individual. Ya pasando a las consideraciones según tipo de cirugía, pues tenemos que el riesgo perioperatorio también va a variar
según el procedimiento realizado y la magnitud del mismo. Entonces, aquí en esta matriz de riesgo es importante porque vemos que incluso la ritidoplastia completa puede comportarse como una cirugía mayor por su duración, por su extensión anatómica, porque los pacientes que nos llegan para estos procedimientos son pacientes que pueden tener ya comorbilidades y la combinación de varios procedimientos, porque a veces es ritidoplastia más bléfaro o ritidoplastia más otros procedimientos. Entonces, el riesgo no solo lo define el tamaño de la cirugía, sino la suma de todos los factores que lo rodean. Además de la ritidoplastia, pues la tabla también incluye cirugías corporales extensas como la abdominoplastia, la lipo de gran volumen, el body lift, que todos estos procedimientos pues lo que van a implicar es una larga duración, una gran manipulación tisular y un mayor riesgo tromboembólico, infeccioso y también puede llegar a ser metabólico. En conjunto, pues se conforman fisiológicamente como cirugías mayores. Hablando de la liposucción, en la literatura describen que las complicaciones pueden alcanzar incluso un 10% en series de casos reportadas. Desde el punto de vista anestésico, pues preocupa con este procedimiento especialmente complicaciones como el sangrado, la perforación visceral y eventos tromboembólicos. Adicionalmente, pues la reanimación hídrica excesiva también podría precipitar lo que es el edema pulmonar, que ya ahorita vamos a hablar con más profundidad, en procedimientos de gran volumen. Y cuando analizamos las muertes asociadas a cirugía plástica por tipo de procedimiento, pues vemos que la abdominoplastia destaca claramente por encima del resto. Entonces vamos a volver a retomar las técnicas de tumescente. Entonces, en liposucción, pues se emplean principalmente dos técnicas de infiltración. La técnica tumescente Klein y la técnica superhúmeda. La técnica tumescente, pues estas son las más utilizadas en la actualidad. Está compuesta principalmente por solución salina, por lidocaína, por epinefrina y por bicarbonato. Claramente estas combinaciones pues van a cambiar entre las diferentes instituciones. La lidocaína, pues pues como que su mecanismo principal es proporcionar analgesia local y la epinefrina la usamos para que induzca vasoconstricción, disminuya el sangrado y en ese orden de ideas vaya a limitar la absorción sistémica del anestésico. La administración de grandes volúmenes en el tejido adiposo lo que va a modificar de manera importante es la farmacocinética de los anestésicos locales y esto va a producir una absorción lenta y sostenida del anestésico. Entonces, la técnica tumescente de Klein se basa principalmente en infiltrar grandes volúmenes de solución. Se dice que son alrededor de 3 a 4 pues, milímetros por cada mililitro de grasa que se planea aspirar. Esta alta relación infiltración-extracción pues va a producir una expansión del tejido subcutáneo y una vasoconstricción. Entonces, esto lo que va a ayudar es a disminuir las pérdidas sanguíneas, que se habla que es alrededor del 1%. Y pues también va a disminuir la necesidad de transfusión y de hospitalización de nuestras pacientes. Por el otro lado, la técnica superhúmeda pues va a utilizar una relación menor, que es alrededor de 1 a 2 mililitros infiltrados por cada mililitro que va a ser aspirado, con pérdidas sanguíneas que oscilan pues alrededor del 5%. Entonces, la absorción lenta de la lidocaína con esta técnica tumescente lo que nos va a permitir es usar dosis relativamente altas, se describen que son alrededor de 35 miligramos por kilo. Estas son dosis que claramente están por encima de todas las que nos recomiendan la FDA, pero esto siempre y cuando sean condiciones controladas. Sin embargo, pues parte de ese líquido infiltrado puede absorberse sistémicamente, por lo que el monitoreo clínico continuo sigue siendo fundamental para descartar la toxicidad por anestésicos locales. Entonces, hablando de la epinefrina que está contenida en esta solución de Klein, pues esta también va a contribuir a limitar la absorción sistémica mediante vasoconstricción principalmente. En la literatura, pues se mencionan valores alrededor del 0.7 miligramos por kilo. Incluso hay alguna literatura que las recomendaciones son aún más conservadoras, que rondan alrededor de 0.05 miligramos por kilo cuando se utilizan anestésicos halogenados, debido al potencial arritmogénico que tienen cuando se mezclan estos dos. Entonces, más que la concentración por litros, desde nuestro punto de vista anestésico, es más relevante considerar la dosis total de la epinefrina administrada. Eh,
Aquí vamos a hablar de un concepto que es la liposucción, o sea, la megaliposucción o las liposucciones de grandes volúmenes, que se define generalmente como una aspiración mayor a 5 litros. También nos dicen que puede ser cuando la aspiración es superior de 6 al 8% del peso corporal de nuestros pacientes. Aunque el umbral, pues el de 5 litros es el más utilizado en las guías de seguridad. Estos procedimientos pues implican infiltración de técnica tumescente masiva y una movilización importante de líquidos. Una parte relevante del líquido infiltrado, alrededor de un 70%, pues puede absorberse hacia el espacio intravascular, por lo que el volumen aspirado no va a reflejar siempre el balance hídrico real de nuestros pacientes. Y si además de este líquido, de esta solución tumescente, nosotros vamos a administrar líquidos endovenosos, pues se puede producir la sobrecarga circulatoria con el riesgo del edema pulmonar. Por esta razón, pues desde nuestro punto de vista, se suele preferir el uso de cristaloides cuando le vamos a poner adicionalmente pues los líquidos de mantenimiento para intentar disminuir el riesgo de acidosis hiperclorémica. El edema pulmonar, pues este va a ser la segunda causa de muerte en este tipo de procedimientos estéticos y puede aparecer incluso en el posoperatorio inmediato. Esto pues puede ser una entidad que se suele subdiagnosticar, sobre todo en cirugía ambulatoria o cuando el paciente se da de alta precoz, en plena fase de la redistribución de todos los fluidos que nosotros administramos. La progresión rápida pues puede llevar a una insuficiencia respiratoria aguda y requerimiento incluso de soporte ventilatorio en los casos más avanzados. Entonces, el edema pulmonar en este contexto se explica principalmente por la reabsorción sistémica de líquido infiltrado durante la técnica tumescente. En las primeras 6 a 12 horas, una proporción importante de ese volumen, incluso pues hasta 2/3, es lo que nos dice la literatura, puede pasar al compartimiento intravascular, generando una expansión del volumen circulatorio y un aumento de la presión hidrostática capilar pulmonar, y esto lo que va a favorecer es la formación del edema. A esto, además, se le suma el trauma quirúrgico que induce una respuesta inflamatoria con un aumento de la permeabilidad capilar y una extravasación de líquido hacia el espacio pulmonar. Entonces, si además de esto existe hipoxia o daño alveolar, si de pronto se alteran los mecanismos de depuración de líquido, pues esto todo nos va a aumentar el edema pulmonar. Entonces, por eso el riesgo de presentar un edema pulmonar no solo va a depender de la cantidad infiltrada, sino también del manejo global y del balance hídrico que nosotros tengamos en el periodo perioperatorio con nuestros pacientes. Las liposucciones extensas pues van a crear un espacio subtérmico que actúa como un reservorio de líquidos. Esto es interesante porque este fenómeno puede ser fisiológicamente comparable al de los grandes quemados. El balance hídrico se vuelve difícil de interpretar porque el volumen aspirado, que ya vamos a ver ahorita, pues va a incluir grasa, sangre, solución infiltrada. Y como resultado, pues puede coexistir una hipovolemia efectiva y una sobrecarga, pero a nivel intersticial. Entonces, estos son los recolectores que nosotros vemos en cirugía y vemos que el material aspirado, pues, contiene una mezcla de tejido adiposo, de solución tumescente, de sangre, y por lo tanto el volumen obtenido no representa únicamente la grasa extraída ni las pérdidas sanguíneas puras. Esto dificulta entonces la estimación precisa del estado volémico de nuestros pacientes y puede inducir errores en la reposición de líquidos. En procedimientos de gran volumen, pues esta imprecisión contribuye a complicaciones hemodinámicas y respiratorias. ¿Cómo podemos nosotros diagnosticar un edema pulmonar? Entonces, este suele manifestarse con una disnea de inicio agudo, taquipnea e hipoxia progresiva. A la auscultación nosotros podríamos encontrar incluso crépitos y en casos muy avanzados esputo rosado espumoso. La ecografía, si la tenemos disponible, también nos podría ayudar a identificar, por ejemplo, rápidamente líneas B difusas y que estas las que nos van a indicar sería una sobrecarga intersticial. Además, también podríamos hacerle un ecocardiograma que es fundamental para descartar que no sea una causa cardiogénica, evaluando pues la función ventricular izquierda y de esa manera orientando el manejo. El tratamiento debe iniciarse de forma inmediata con optimización de la oxigenación, mediante presión positiva, ya sea con CPAP o alto flujo, incluso ventilación mecánica según la gravedad del cuadro en nuestros pacientes.
Los diuréticos intravenosos son fundamentales en cuando existe una sobrecarga de volumen. En casos con componente pues cardiogénico, pues ya usted mirará si de pronto el paciente requiera vasodilatadores o soporte hemodinámico. El ratio intraoperatorio de fluidos o el RIF es una herramienta que nos proponen para orientar la reposición de líquidos durante la liposucción. Esto va a relacionar principalmente el volumen total administrado, es decir, tanto el intravenoso como el infiltrado, con el volumen aspirado. En procedimientos de menos de 5 litros aspirados, pues el objetivo suele estar alrededor de 1.8 a 2.1. Sin embargo, en las liposucciones de gran volumen, mayores de 5 litros, el recomendado pues va a ser mucho más conservador, de aproximadamente entre 1.2 a 1.4, porque pues parte de la solución tumescente se va a absorber de manera sistémica. En estos casos se sugiere añadir una reposición adicional limitada por encima de los 5 litros. Se dice que es alrededor de 0.25 mililitros de cristaloide por cada mililitro aspirado adicional. En nuestra monitoría, pues una diuresis mayor de 2.5 cc por kilo hora, pues puede ser un signo de sobrecarga de volumen y siempre se debe interpretar junto con la evaluación clínica de nuestro paciente y también la evaluación hemodinámica. Para hablar de la toxicidad de los anestésicos locales, pues es una complicación que es poco frecuente y está especialmente asociada con la anestesia tumescente por las dosis masivas de lidocaína que se utilizan. El riesgo suele subestimarse y los síntomas pueden aparecer horas después, incluso cuando el paciente también ya ha sido de alta. Este reporte forense es del año 1999, fue el primero en describir las muertes asociadas a liposucción con técnica tumescente por cardiotoxicidad secundaria a la lidocaína. Este no fue un ensayo clínico, tampoco fue un estudio observacional, este fue un estudio que se realizó como alerta basada en el análisis de casos fatales. Lo que observaron los autores es que las concentraciones sistémicas que se alcanzan pueden llegar a ser letales, especialmente cuando los volúmenes infiltrados son considerables. Este trabajo fue muy importante porque mostró que la anestesia tumescente, inicialmente considerada muy segura, podía generar una toxicidad sistémica grave y pues si no se controlaban adecuadamente las dosis que incluía, pues nos podría llegar a generar la intoxicación. Entonces, la toxicidad sistémica pues va a depender principalmente de la concentración plasmática alcanzada en el paciente y tradicionalmente niveles superiores a 5 microgramos por mililitro ya se consideran potencialmente tóxicos. En cuanto a la presentación clínica, pues esta va a seguir una progresión relativamente predecible a medida que aumenta la concentración plasmática del anestésico. Inicialmente pues van a aparecer síntomas neurológicos excitatorios como parestesias peribucales, tinnitus, mareo o alteraciones del gusto. Posteriormente ya se pueden presentar mioclonías, convulsiones y pérdida de la conciencia. Si la concentración continúa aumentando, pues ya se puede llegar a producir una depresión respiratoria, coma y finalmente pues ya el colapso cardiovascular. Importante tener en cuenta que la lidocaína presenta una absorción lenta desde el tejido adiposo, por lo que la concentración plasmática puede seguir aumentando durante varias horas después del procedimiento. El pico plasmático generalmente se alcanza aproximadamente entre las 8 y las 15 horas postoperatorias. Este periodo es crítico porque con frecuencia pues es un periodo que va a ocurrir cuando el paciente ya se encuentra en su domicilio ambulatoriamente. Y es por esta razón que se recomienda en las guías de seguridad una vigilancia obligatoria durante al menos 18 a 24 horas después de los procedimientos, en especial aquellos que sean de gran volumen, evitando pues el alta precoz de las pacientes. Ante sospecha de toxicidad sistémica, pues no vamos a ahondar mucho en esto. El manejo debe ser inmediato y protocolizado. Entonces, lo primero siempre va a ser suspender la administración de la anestesia. Y pues ya después asegurar la vía aérea, oxígeno, mantener como las metas de saturación, oxigenación, ya que la hipoxia y la acidosis pues van a potenciar aún más la toxicidad cardíaca y neurológica. El tratamiento específico es la emulsión lipídica y el soporte vital avanzado continúa siendo según protocolos estándares de RCP en caso de ser necesario y demás.
Si el paciente llega y progresa para intraoperatorio, el manejo sigue los principios estándar de la reanimación, iniciar el RCP de alta calidad, de forma inmediata, incluso si nuestro paciente se encuentra en decúbito prono, hay que iniciar el RCP. Se debe controlar la ventilación, evitando siempre la hiperventilación de los pacientes. Y en caso que tengamos disponible la capnometría en pacientes que estén bajo anestesia general, pues esta ya nos ayudaría a evaluar la efectividad de las compresiones. Entonces, el manejo del paro intraoperatorio debe adaptarse a la causa más probable que lo esté generando. Entonces, en caso de toxicidad sistémica por anestésicos locales, se debe administrar de inmediato la emulsión lipídica. Si se sospecha embolismo graso, ya abordamos previamente cómo debemos de proceder. En una reacción, por ejemplo, si el paciente presenta una reacción anafiláctica, la intervención principal es la administración de epinefrina intravenosa junto con reposición agresiva de volumen. Es importante recordar también que la dosis de epinefrina pues va a diferir dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Entonces, las dosis de las son más bajas, ya luego en anafilaxias pues son un poquito mayores y las estándar ya es en un paro intraoperatorio convencional. En cuanto al manejo ya posoperatorio, pues tampoco existen recetas universales que nos definan con claridad qué pacientes se deben manejar hospitalizados y cuáles pueden ser ambulatorios. Existen guías y también existen recomendaciones, pero en la práctica clínica pues esto va a depender mucho más de la valoración que nosotros tengamos, de las comorbilidades de nuestros pacientes, del tipo de cirugía y procedimiento realizado y de la experiencia del equipo que lo está manejando. Entonces, ya para continuar con el caso, esta paciente aparentemente sana, pues va a concentrar varios factores de riesgo conocidos, principalmente pues asociados al procedimiento. Como pues era una cirugía prolongada, era una cirugía de grandes volúmenes aspirados, se usó la infiltración tumescente y se realizó una lipoinyección glútea. Entonces, de manera súbita, en el intraoperatorio, la paciente presenta una saturación del 82%, la capnografía se pierde, presenta una hipotensión severa, taquicardia que luego progresa a bradicardia y aumenta finalmente la presión de la vía, la presión pico de la vía aérea. No nos reportan un sangrado evidente ni tampoco un broncoespasmo previo. Entonces, ¿cuál creen que es el diagnóstico más probable de este caso? Un tromboembolismo pulmonar, una embolia grasa masiva, una reacción anafiláctica, un edema pulmonar agudo o una toxicidad por anestésicos locales. Pues si quieren tienen un minutico para responder ahí abajo en el chat y ahorita pues cuando finalicemos la conferencia pues ya ahondamos un poquito más sobre eso. Pueden responder en el chat. Sofi, puedes colocar la diapositiva anterior. Gracias. Listo, entonces continuando. Entonces, pues a propósito del caso, igual ahorita lo vamos a discutir más a profundidad. Es un cuadro clínico que es compatible con una embolia grasa masiva secundaria a la lipoinyección glútea. Entonces, importante sobre esto es que si no se sospecha de inmediato, pues la mortalidad puede llegar a ser muy elevada, incluso alrededor del 55% de las pacientes mueren en las primeras 24 horas. Y pues esta paciente, el desenlace de ella fue que se llevó a una UCI con el manejo de soporte inicial, pues todo cubierto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros disminuir el riesgo de fatalidad en nuestros pacientes? Entonces, lo primero es que la técnica anestésica ideal no solamente va a depender del procedimiento, sino también de la experiencia y la seguridad con la que con la que el anestesiólogo la vaya a manejar. Entonces ya vimos en la conferencia anterior cuáles eran los tipos de anestesia que podíamos aplicar en nuestros pacientes. Entonces, pues la recomendación es que procure elegir siempre con que usted se sienta más cómodo y tenga mayores beneficios para el paciente.
En cirugía estética, igualmente seguimos pues enfrentando muchas de las complicaciones propias de cualquier anestesia. En el caso de la anestesia general, pues uno de los puntos más importantes sigue siendo el manejo de la vía aérea. En procedimientos como la liposucción, donde hay tantos cambios de posición y manipulación de los pacientes, suele ser más seguro asegurar pues como la vía aérea con un tubo endotraqueal en lugar de una máscara laríngea. En ese orden de ideas deberíamos siempre contar con el equipo adecuado y con dispositivos de vía aérea avanzada disponibles en la sala en caso de encontrarnos o enfrentarnos a una intubación difícil que puede pasar. Ya hablando pues del intervalo de seguridad, con el tema de la tromboprofilaxis, pues es un punto que es particularmente relevante en el postoperatorio cuando el paciente está recibiendo las heparinas de bajo peso molecular. En estos casos, cualquier manipulación o retiro del catéter pues se debe realizar respetando los intervalos de seguridad y se debe esperar al menos 12 horas posteriores a la última dosis de heparina. Para de esa manera nosotros podamos pues evitar y reducir el riesgo de presentar un hematoma epidural. También aterrizar las expectativas de los pacientes. Esto es muy importante ya que significa explicar riesgos reales, tiempos de recuperación y los límites del procedimiento. Un paciente bien informado toma mejores decisiones. Una adecuada información preoperatoria pues va a reducir de esa manera pues la insatisfacción de los pacientes, los conflictos también médico-legales que puedan surgir y decisiones quirúrgicas que muchas veces pueden llegar a ser inapropiadas. La evidencia también muestra que la experiencia del equipo y el entrenamiento específico en crisis en anestesia pues va a fortalecer tanto las habilidades técnicas como la toma de decisiones. Y la seguridad también va a depender de aspectos organizacionales como por ejemplo el uso sistemático de listas de chequeo, trabajar con equipos entrenados, tener protocolos claros para la movilización de las pacientes y la recuperación de ellas, pues garantizar una vigilancia médica adecuada en el periodo posoperatorio. Para hablar de la lista de chequeo, pues estas son listas de verificación quirúrgicas y es una de las intervenciones más efectivas y simples que nosotros podemos usar para reducir las complicaciones y la mortalidad perioperatoria de nuestros pacientes, con impactos que pueden llegar a ser cercanos al 40% según estudios internacionales. Su aplicación, pues como ya de pronto algunos han tenido la oportunidad, toma apenas unos minutos y obliga a que todo el equipo participe siempre y cuando sea, pues eso es lo ideal, pero pues siempre y cuando sea posible. Entonces, esto se hace activamente en momentos puntuales durante los procedimientos, es decir, antes de la inducción anestésica, antes de la incisión o antes de salir del quirófano. Entonces, este es un checklist y ya como para mensajes para llevar a la casa de supervivencia anestésica en cirugía plástica. Entonces, procure una comunicación primero activa con el cirujano y con el grupo de trabajo. Estratifique siempre el riesgo de eventos tromboembólicos en los pacientes. Limite siempre y cuando sea posible los procedimientos combinados innecesarios. Siempre procure que su manejo hídrico sea guiado, que la vigilancia mayor a 18 a 24 horas, pues determinar qué pacientes serían candidatos pues, a este tiempo. La educación sobre los viajes postoperatorios en contexto de el turismo médico y prepárese en caso de cualquier complicación. Y siempre, siempre, siempre vigile al cirujano, sobre todo en los momentos críticos de la cirugía. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctora. Muy completa su presentación y obviamente pues con la presencia del doctor Juan Carlos queremos darle la palabra para que él pues nos haga los comentarios y las anotaciones frente a este tema, pues que siempre es de gran utilidad y de mucho conocimiento para todos. Bueno, buenas noches para todos. Doctor Cañas, ¿cómo le va? Me encanta saludarlo. Tiempo no le Te veía, para los doc, que no sabían, el doctor Cañas fue mi profesor, muy recordado por nosotros. Bueno, Laura, muy buena tu presentación, muchas gracias, te felicito. Creo que esta charla toca un punto muy importante para todos los que trabajamos en cirugía plástica. Muchas veces hablamos de complicaciones como si fueran eventos raros o excepcionales, pero
la realidad es que el riesgo existe y nosotros debemos reconocerlo y ser conscientes de él. En nuestro medio, particularmente en Cali, la realidad de la cirugía estética es que la mayoría de los pacientes, de los procedimientos son cirugías combinadas, frecuentemente largas, con liposucciones de gran volumen y con lipoinyección glútea. Eso nosotros no lo vamos a cambiar. Eso hace parte, inclusive en pacientes aparentemente sanos que tengan un riesgo acumulado y que sea mayor, la cirugía va a ser siempre igual, combinada y con liposucciones grandes. Aunque el cirujano tenga mucha experiencia y sea extremadamente cuidadoso, sabemos que durante la lipoinyección glútea la anatomía no es exactamente igual en todos los pacientes, por lo tanto el riesgo nunca es cero. Él puede utilizar la cánula Roma, podemos ubicar muy bien el paciente, pero en el momento en que ellos están haciendo la infiltración de la grasa, ellos van moviendo la cánula por todo el tejido subcutáneo y en algún momento pueden aterrizar en el glúteo. O sea que hay que estar muy presentes. Por eso personalmente yo recomiendo que cuando se está realizando la lipoinyección glútea, hacer una pausa crítica. Inclusive estamos diseñando una nueva checklist o unos puntos adicionales en el checklist, porque en cirugía estética hay consideraciones que no se tienen en cuenta en el término general, hacer algo que implique los cambios que vamos a tener en cirugía estética. Y hay una pausa crítica que debemos hacer en la lipoinyección glútea. Y es que todos tenemos que hacer una pausa crítica ahí, apagamos la música, todos tenemos que estar presentes en la sala en ese momento y muy atentos. El anestesiólogo se habla con el cirujano en ese momento y dice, voy a empezar a hacer la lipoinyección. Uno está muy pendiente de su monitor, que la vena esté permeable y que el paciente pues esté con una buena fuente de oxígeno. La ecografía está ayudando mucho a mejorar la calidad del procedimiento, pero debemos reconocer que estamos en curva de aprendizaje, en uso intraoperatorio todavía. O sea que necesitamos todavía que ellos aprendan mucho más. Los cirujanos apenas están empezando a entrenarse con los equipos. Y algo también que es fundamental, aprender a decidir qué pacientes se van a ir para la casa el mismo día y cuáles es más prudente dejar hospitalizados. Para la vigilancia no todos los pacientes ni todos los procedimientos tienen el mismo riesgo y esa decisión forma parte de la seguridad del proceso. Y otro punto personalmente considero importante es el uso de la técnica tumescente con lidocaína. Sabemos que puede ser útil en algunos contextos. Como les decía el martes, no es una técnica para nosotros, la utilizan generalmente los médicos estéticos que no llaman a anestesiólogo y ellos son los que con esto, hasta a veces sin sedación, hacen ese tipo de lipos que a veces son muy extensos. Lo que nosotros sabemos es que debemos reconocer, sabemos que es una técnica que se usa y si la conocemos bien y conocemos sus riesgos, pues nos vamos a dar a la tarea de tratar de no usarla nosotros. Nosotros escogemos una anestesia epidural que sea de doble punción para que nosotros abarquemos todos los segmentos de la paciente o anestesia general. Y con eso estamos lejos de muchas complicaciones. Entonces yo los invito más bien a que sean prudentes cuando vayan a escoger en qué escenario van a trabajar, con quién van a trabajar, que no les infiltre lidocaína en el tejido graso, que no se necesita, que ustedes más bien manejan el dolor postoperatorio de alguna manera, que hay muchas, y que en la infiltración de la grasa solamente se coloque la solución de adrenalina con solución salina. Y al final el mensaje central de la charla es que la seguridad en la cirugía plástica no depende solo de la técnica quirúrgica, sino de la anticipación del riesgo. Trabajar en equipo es muy importante, conocerse con su equipo y vigilar. Nosotros somos los que anticipamos y vigilamos constantemente todo el procedimiento. En última, pues Laura, te felicito por traer el tema y la claridad con lo que lo presentaste y creo que en una conversación que necesitamos seguir teniendo en todos nuestros quirófanos. Cualquier pregunta, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Carlos. No sé si alguien que nos acompañan hoy, 28 personas, tenga alguna inquietud, alguna pregunta o algún aporte. El doctor Nicolás Toro levantó la mano, el doctor Sanabria, el doctor Escobar. Voy a darle en ese orden. Entonces, doctor Nicolás Toro, bien pueda. Hola, buenas noches. Bueno, primero agradecerle a la compañera, por la charla muy completa, muy entretenida y muy interesante. Y quería hacerle una pregunta al doctor Díaz y es respecto a algo que he escuchado y es sobre la estrategia pues que propone aumentar la presión arterial media antes de hacer la lipoinyección glútea
con el fin de disminuir el riesgo pues, de embolismo graso. No sé el doctor qué opine acerca de esto y se agradece que nos instruya un poquito. En la broma. Sí, un 5. Sí, pero describieron como una convulsión. Sí, pero lo descubrieron como... Un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto. Para el neurólogo pediatra. Bueno, yo le voy contestando al doctor. Bueno, el problema del embolismo graso en la lipoinyección glútea no parece estar relacionado con la presión arterial del paciente, sino con la anatomía vascular de la región y la profundidad de la inyección. Sabemos por estudios anatómicos y por los reportes de autopsia que los eventos fatales se han asociado principalmente a la inyección en planos profundos, particularmente cuando la grasa entra en contacto con las venas glúteas, de gran calibre o dentro del músculo. Por esta razón, las recomendaciones, incluyendo la nuestra, la Sociedad de Anestesia y la Sociedad de Cirugía Plástica, se han enfocado más en aspectos técnicos, manteniendo la inyección estrictamente en el plano subcutáneo. Aumentar la presión arterial media en ese momento nos va a generar un gran impacto sobre la presión negativa que se ejerce sobre las venas glúteas grandes. O sea que tocaría analizar muy bien la situación, pero no es la estrategia que nosotros debamos hacer en este momento y no nos va a hacer realmente muchos cambios. Una recomendación que sí yo les doy es que si están con anestesia epidural, o bueno, con la anestesia general, pero cuando estamos con anestesia general, obviamente nosotros tenemos nuestra capnografía, pero en anestesia epidural les aconsejo que usen mucho la cánula de oxígeno con capnografía, que sigue siendo muy anticipatoria para eso, porque nosotros medimos en respiración espontánea la capnografía y lo primero que sucede es una caída abrupta de ella. Estar en la sala, no se salgan en el momento de la lipoinyección, estén todos ahí, apaguen todo y todos muy atentos. Bueno, muchas gracias, el doctor Sanabria, que durante un buen periodo de tiempo trabajó con cirugía plástica. Gracias, Oscar. Doctor Díaz y residentes tienen una muy buena expositora, muy buen tema. Yo les hago un llamado a la reflexión. Esta sociedad minimiza mucho la cirugía plástica. Los pacientes y el entorno del paciente, cuando están diciendo los antecedentes médicos y quirúrgicos, dicen todas menos la liposucción y la lipoinyección. Para los pacientes es una cirugía menor, una anestesia menor. Para muchos colegas cirujanos y anestesiólogos es una cirugía menor, de baja complicación, de bajo riesgo. Y minimizar los riesgos antes, durante y después de la cirugía, yo creo que es lo principal que lleva a la alta morbimortalidad. Hay pacientes con riesgo de tromboembolismo, de anemia, demasiado obesos, con falla respiratoria previa, con apnea del sueño, que no les va a ir bien en la cirugía. Minimizar eso como paciente, como familiar y como anestesiólogo y como cirujano es muy grave. Minimizar la cantidad de grasa que le están sacando a la señora es también algo muy grave. Darle salida a los pacientes con cirugías muy cruentas para la casa, con enfermera en la casa no certificada, es algo muy grave. Y una de las cosas principales que tienen que hacer ustedes es esta excelente literatura que recibieron hoy, aterrizarla a sus contextos personales y clínicos para que apliquen todo lo que vieron hoy, lo apliquen a profundidad con objetividad y no se dejen deslumbrar por este tipo de procedimientos. Muchas gracias al doctor Caño y al doctor Moreno. Doctor Carlos Escobar, tiene la palabra. Buenas noches, tengo una pregunta y un aporte. No sé si se me puede permitir compartir pantalla un momento. Alejandro, que está como anfitrión, creo que puede hacerlo. No sé si ahí aparezca. ¿Sí se ve en la pantalla? Sí, ya se ve. Sí, pues bueno, desde el punto de vista personal, cuando estaba pues en el internado, nosotros hicimos un trabajo pues con el doctor Párez y con medicina legal. Pues Párez como el forense o el patólogo pues que más trabaja pues en cirugía plástica pues aquí
Es algo que presentamos en el Congreso, pero pues no, realmente nunca se llegó pues a publicar. Y fue un análisis pues, de la mortalidad de 20 años pues acá en el Valle del Cauca en relación pues a procedimientos de cirugía plástica. Pero así pues sin extenderme porque pues la información era mucha, eran como estas gráficas en tortas. Sí, respecto, era cómo cambiaba pues en quinquenios la epidemiología pues acá en el Valle y donde si bien inicialmente se presentaban tromboembolismo, embolia, sepsis, a medida que iba pasando el tiempo se volvía como más heterogéneo. Sin embargo, pese a que eso se cambiaba pues el tiempo, pues siempre el tromboembolismo pulmonar y el embolismo graso pues eran las causas principales pues de muerte pues en estos años antes de pandemia básicamente. Sí, y llegaban pues a puntos, llegaban pues a una mortalidad pues del 50% y pues todas las características pues que daban todas estas causas pues, de muerte y esos pacientes que siempre la principal era el número de procedimientos, un índice más alto de problemas ya era 40 y pues que esto estaba relacionado pues a pacientes pues extranjeros con obesidades mórbidas, a volúmenes de lipoinyección demasiado altos sin hacer un análisis pues de la técnica anestésica, pero pues sí es algo que pues que sucede pues acá en el Valle y son de los pacientes que atendemos. Entonces, en relación a que pues el video se está grabando, entonces pues no les podría pues mostrar. Si mandaban pues unos informes de videos, incluso pues de estas necropsias y los sitios donde se hacía esto. Y hay una gráfica que creo que no se puso ahí entonces en esa presentación, era como de quienes estaban haciendo los procedimientos pues estéticos. Y en uno de esos videos se mostraba era alguien que era como un cirujano pues famoso, pero que en el momento que terminaba el acto quirúrgico llamaba a un famoso lipeador a que hiciera la liposucción y lograban haciéndolo y pues es una entrada y salida pues de la cánula de una manera pues muy brusca, porque pues los cirujanos se cansaban, entonces pues llamaban a estas personas para hacerlo y se ve precisamente cómo esta persona cumple pues todos los factores de riesgo que pues acaba de escribir la doctora Sofía, pues de inyecciones pues intramusculares y que muy probablemente eso es asociado pues a la causa de mortalidad pues de embolia grasa. Pues muchas gracias por una excelente presentación, doctora Sofía. Y eso era el aporte. Y la pregunta es que hoy escuché algo muy interesante, pero la pregunta es para el doctor Díaz. Es que nos hablaron de una técnica, pues era de ginecología, era el momento que se hacían la colocación de los catéteres epidurales y cómo disminuir la latencia pues de los niveles, la latencia pues anestésica. Y nos mencionaban es en el momento de hacer la punción, de hacerlo pues con técnica pues de por pérdida de presión por agua, pero era de una vez con parte o con solución anestésica y que eso permitía no solo abrir el espacio epidural, permitía permearlo de una vez con la concentración del anestésico pues local, eso permitía que al abrirlo pues el catéter se guiara mucho mejor y disminuyera la probabilidad de que de que el catéter pues quedara pues parchado, entendiendo pues que en cirugía plástica pues se necesita garantizar pues de que esté anestésico. No sé si en su experiencia pues es una técnica pues que es válida o qué tips nos podría dar para, para poder garantizar pues que estos catéteres queden en buenos territorios anestésicos. Bueno, gracias por tu aporte. Y pues, a ver, este tema se ha estudiado mucho, el tema de que si la pérdida de resistencia se debe hacer con agua o con solución salina, pero estamos empatados. Lo que nos recomiendan es que usemos la técnica con la que mejor nos acostumbramos, con la que mejor nos sintamos, no hay ninguna diferencia entre ninguno y el otro. Hay un cambio importante y es que si ustedes van a usar la pérdida de resistencia con aire, no se pongan a inyectar mucho aire. La técnica de pérdida de resistencia es para usted detectar exactamente, es un cambio. A veces a mí me gustaría cambiarle el nombre a la técnica y decir, no, que no se llame pérdida, sino cambio en la resistencia, porque a veces la pérdida implica unos cambios demasiado grandes en la sensación que tenemos en el émbolo. Pero con una pequeña sensación que es, a todos podemos llegar a acostumbrarnos a percibir eso, la curva de aprendizaje no es complicada, hacemos la pérdida de resistencia, yo la hago con aire en lo personal, pero si alguien la hace con solución salina, está bien, sí, fue lo que ya se acostumbró.
Cuando hacemos la punción en el espacio torácico, hay una presión negativa más fuerte en pacientes más delgados. En el paciente muy obeso no se percibe tanto esa presión, pero llegamos a localizar una presión negativa mucho más fuerte en el espacio torácico y perdemos la resistencia con una mayor sensación. Y si la hacemos con aire, cuando desempatamos la jeringa de la aguja, se igualan las presiones. Sin embargo, yo les coloco una gotica de la mezcla anestésica que yo ya la tengo lista y veo cómo hay una presión negativa y se succiona la gotica. Pero eso me da garantía de que estoy, pero si no la succiona, pues asumo que ya se igualaron las presiones y que igual eso no quiere decir que yo no esté. Siempre paso las primeras dosis por la aguja, hidrato el espacio epidural, trato de no pasar un catéter, sino haber primero infiltrado algún tipo de solución, algún tipo. Yo la hago con la mezcla inmediatamente, pero hay personas que pasan solución salina. Hubo una época que no lo volvimos a hablar, no sé, el doctor Cañas lo recuerda, que hacíamos una prueba con fentanil o con epinefrina para detectar que no estuviéramos en un vaso o estuviéramos en el espacio subaracnoideo. Pero esa pérdida, esa prueba se fue diluyendo en el tiempo, demostró que que no nos garantizaba nada. Realmente el orificio de la aguja de la epidural, si estamos en un vaso, nosotros nos vamos a dar cuenta. Si estamos en el espacio subaracnoideo, nos vamos a dar cuenta. Entonces ya no hacemos prueba. En ese estudio que publicamos de los 2000 pacientes, eh, no se hicieron pruebas con epinefrina ni con fentanil y no conozco a ningún anestesiólogo que en este momento la haga. Otra cosa es que para dónde se va el catéter. Hay estudios que dicen que hasta un 15 o un 20% de los catéteres, por más que no tengamos orientado el orificio de la aguja Toby hacia arriba, hay un 15 o 20% que se van hacia abajo. Pero eso realmente no implica nada, no tiene ninguna implicación para nosotros, lo podemos dejar ahí, el volumen, lo que nosotros vamos a bloquear en segmentos no depende de la posición última del catéter, sino del volumen que nosotros estemos manejando. O sea que yo les invito a que se entrenen con la técnica que ustedes se sientan más cómodos, con aire o con solución salina. Los estudios están empatados, no hay ninguna diferencia. Y si el catéter se da arriba para abajo, a nosotros pues lo que nos interesa es tener el catéter bien posicionado para que nosotros podamos hacer una dosis de refuerzo en caso necesaria o dar la analgesia posoperatoria con las bombas o con lo que quieran, idealmente una bomba de infusión durante 72 horas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. No veo más manos levantadas. Yo pienso que finalizar felicitando a Laura Sofía, lo hizo con la rigurosidad que ella pues revisa los temas, darle el agradecimiento al doctor Juan Carlos Díaz, una persona con experiencia. Yo siempre, y tal vez lo que decía el doctor Sanabria, la cirugía plástica es una cirugía de mucho respeto y la anestesia para cirugía plástica es de mucho respeto. O sea, indudablemente pues requiere experiencia, manejar dos catéteres peridurales requiere experiencia por parte del anestesiólogo, saberlo hacer. Y lo peor que yo digo en anestesia es uno ponerse a hacer cosas que uno no sabe hacer, y menos en cirugía plástica. Y siempre tener en cuenta, vea, es increíble cómo anestesiólogos dándole anestesia a médicos que no son cirujanos plásticos. Entonces ahí es donde uno comienza a decir, ojo, o sea, si esto es de tan alto riesgo, que esto quede en manos de personas que no tienen una formación y que nosotros le demos anestesia a esas personas, pues es algo que nos debe de alguna manera sentar a pensar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, muchas gracias a todos y les deseo entonces buen resto de noche. Hasta luego. Bueno, doctores, muchas gracias. Hasta luego, muchas Y a gracias. todos.